bueno Dios cómo usa a estos chicos. Me deleito cuando la gente tan joven le sirve al Señor. Yo le decía hoy a mi hijo que me decía, mamá, me faltan todavía 2 cultos más, porque ahorita vienen jóvenes y en la tarde están invitados a un evento. Y yo le decía, hijo, es lo mejor que puedes hacer en la vida, gastarte en Dios, gastar tu energía en Dios, para que no tengas más adelante de qué arrepentirte, sino ya, este es el momento. Por eso yo le digo a los jóvenes, este es el momento de gastarnos en Dios. Aquí hay conmigo varios que desde jóvenes nos gastamos en Dios, amén. Y si usted no se gastó en Dios, no importa, Dios le renueva como las águilas y usted recobra energía para servirle al Señor. Iglesia, abra la Biblia en Mateo capítulo 25. Tenga lista su Biblia en el versículo 15. Hoy me tocó este gran privilegio y esta gran oportunidad de compartirles la palabra en esta mañana. Y quiero que usted ahí donde está, cierre sus ojitos por un momento y vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nos permites adorarte, porque nos permites, Señor, estar delante de ti en esta mañana. Pedimos que tu palabra no retorne vacía, sino que haga la obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. En Mateo capítulo 25 dice la palabra que un hombre, en Mateo capítulo 25, vamos a ver del versículo 14, dice la palabra que un hombre muy rico, un empresario, se fue de viaje y llamó a 3 de sus hombres de mayor confianza para delegarles un trabajo. Y dice la palabra que a cada uno le repartió, dice que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Pero en el versículo 15 dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno dio conforme a ¿qué? A su capacidad, y luego se fue lejos. Este señor vio que de todos sus empleados habían 3 personas que podrían desarrollar y hacer crecer un talento. Recuerden que un talento era una medida de dinero, entonces vamos a hablarlo en términos nuestros, en términos de nuestro presupuesto. Resulta que a uno le dio 5 millones, a otro le dio 2 millones y a otro le dio 1 millón para que trabajaran sobre eso. ¿Por qué se los dio así? Porque se los dio conforme a su capacidad. Y esto a mí me impacta mucho, porque hay cosas en la vida que nosotros queremos recibir, pero la pregunta es, ¿estamos en capacidad de manejar eso que queremos recibir? Porque la Biblia es muy clara cuando dice que el que no es fiel en lo poco, no puede ser fiel en lo mucho. Si usted no sabe administrar algo pequeño, no va a poder administrar algo grande. Y este hombre observó, como era un hombre empresario, de mente empresarial, él sabía que el de 5 talentos, el de los 5 millones, era un tipo totalmente diligente. Así que a él le dio esa responsabilidad. Y vio que el de los 2 también. Quizá el del que le dio un talento tenía capacidad y él le quiso dar la oportunidad. Pero ese que le dio un talento, había algo con lo que él luchaba, pero este hombre quiso darle la oportunidad. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida. Dios a nosotros nos da oportunidad para que desarrollemos, nos preparemos y alcancemos el propósito que Él tiene para nosotros de acuerdo a nuestra capacidad. Por eso usted no puede envidiar a aquel que ha logrado más cosas que usted, ni a aquel que ha logrado quizá avanzar más, porque a él quizá Dios le ha dado, quizá no, Dios le ha dado de acuerdo a su capacidad de administrar eso que tiene. Por lo tanto, usted debe aprender lo que Dios le ha dado ahí, lo que tiene en este momento, sea poco, sea mucho, administrarlo para que usted sea promovido a algo más. Pero hay algo que detiene que nosotros podamos desarrollar eso que el Señor nos da, que fue lo que detuvo a este hombre al cual se le dio un talento. Le dio la oportunidad, ok, le voy a dar 1. Yo con él no tengo mis reservas, no me siento muy convencido, es que hay cositas de él como que no, pero bueno, ok, vamos a darle la oportunidad y le voy a dar un talento. Y eso pasa con nosotros muchas veces. Quizá hay reservas con respecto a nosotros. Y es ahí cuando debemos demostrar que sí somos capaces de hacerlo. ¿Sabe por qué hoy el mundo está enloquecido pensando que el que tiene es el malo y el que no tiene es el bueno? Porque no nos han enseñado a desarrollar nuestra capacidad de acuerdo a la oportunidad que tenemos, ¿verdad? Y entonces usted quiere eso que tiene aquel, pero resulta que ese por su capacidad llegó allá.
Así que usted con esto que tiene aquí va a trabajar para llegar a donde quiere llegar. Pero aquí la palabra es muy clara. En el versículo 19, o sea, todos tenían oportunidad, todos tuvieron la misma oportunidad, pero el versículo 19 es clave para lo que yo les quiero hablar en esta mañana, iglesia. Y quiero que esta palabra llegue a su corazón. Dice, el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ahora bien, vamos al versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que era hombre duro. Pero antes de esto quiero contarles, el hombre llega y empieza a llamar a sus empleados. Bueno, al que le di 5, cuénteme, mijo, ¿usted cómo trabajó? Dijo, no, jefe, pues le gané otros 5. Están los 5 que me dio y le gané otros 5 más. O sea, le dupliqué. Ya no tiene 5, sino tiene 10. Llegó al de 2 y le dijo el de 2, pues jefe, usted me dio 2, trabajé, me gané otros 2, así que tiene 4. Y el jefe dijo, wow, genial, porque qué bueno es ser diligente. Pero llegó al que le dio 1 y este 1 dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, la culpa es suya de lo que le voy a contar. Primero que todo quiero aclararle, jefe, que el responsable es usted. Porque como usted es un tipo que es duro, todo el mundo le tiene miedo, usted es implacable, usted no. Entonces, primero que todo le quiero decir que yo no hice lo que tenía que hacer por culpa suya. ¿Le parece conocida esa historia? Que nosotros vamos por la vida culpando a otros de lo que no podemos lograr. Es que la familia que me tocó, es que mi papá me abandonó, es que mi mamá me dejó. Y vamos por la vida siendo víctimas sin reparar del mundo. Pero sabe que así usted el mundo no lo repare, Cristo lo repara. Porque Él es experto en reparar víctimas. Él es experto en reparar víctimas. ¿Sabe que nuestro país es un país donde hay millones de víctimas sin reparar a causa de la violencia? Pero muchas de esas víctimas las ha reparado Jesús a través del perdón. Y nosotros no podemos agarrar de excusa lo que hemos vivido, lo que pasé, que mi mamá, que mi papá, que mi familia, para decir es que los demás son los culpables, el mundo me debe algo, el mundo es culpable de lo que me pasa. Y vamos por la vida siendo víctimas sin reparar cuando Cristo ya nos reparó en la cruz del Calvario. ¿Lo cree, iglesia? Así que este hombre lo primero que hace es decirle, aclaro que la culpa es suya, usted es un hombre duro, usted ciega donde no sembró, o sea, usted va quitándole a todo el mundo, usted recoge donde no esparció, por lo cual, y esta es la clave que me quiero quedar en esta mañana, ¿qué le dijo el hombre? Por lo cual, ¿qué? ¿Tuve qué? Dígalo duro, ¿tuve qué? Dígalo sin miedo, ¿tuve qué? Tuve miedo. Y ahí es donde yo quiero compartirles esta palabra, porque cuando yo estaba leyendo esto en un devocional, yo dije, caray, el fracaso de este hombre de la parábola de los talentos fue el miedo. Ese fue el fracaso. Porque si hay algo que nos lleva a nosotros a fracasar es el miedo. El miedo es necesario sentirlo, sí. El miedo lo sentimos desde antes de nacer. Ahorita con este tema que están hablando del aborto, usted busque videos que graban y cuando viene ese aparato a acabar y a destruir al bebé en el vientre, esos bebés se encogen así en el vientre con ese miedo. Porque desde que estamos en el vientre sentimos miedo. O cuántas mujeres de las que estamos aquí que hemos tenido hijos y por supuesto pues hemos tenido hijos de nuestro vientre. ¿Cuántas han tenido hijos en su vientre en algún momento en la vida? ¿Alguna vez usted se ha asustado estando embarazada? ¿Qué pasa con ese bebé? Algunos se quedan paralizados, otros pegan un brinco que casi llegan a usted al cuello, aquí a la garganta. Usted sienta que ese muchachito sintió el miedo. Porque el miedo es necesario sentirlo. El miedo significa lo siguiente, es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o un peligro imaginario.
¿Un peligro real o un peligro imaginario? Y ahí yo me quiero detener. Porque el peligro real es ese miedo que usted recibió cuando era niña o niño por algo que vivió. Mi papá se fue, tuve una sensación de abandono y tuve un miedo. Me dejaron solo, pasó tal situación, me abusaron, me hirieron, me lastimaron, viví tal cosa y tuve miedo. Fue un miedo real, porque fue provocado por una circunstancia que usted no premeditó. Fue algo que le sucedió a su vida a una edad temprana, siendo un niño o siendo un adolescente. Y ese es el miedo real. Pero ¿sabe qué pasa con ese miedo real, iglesia? Cuando llegamos a nuestra adultez, se convierte en nuestro miedo imaginario, que nos impide alcanzar lo que Dios tiene para nosotros y nos convertimos en el hombre de la parábola de los talentos que entierra todo por miedo. Porque venimos sintiendo ese miedo a alguna circunstancia que fue un miedo que fue un miedo real, que era necesario, que obviamente lo sentimos porque la circunstancia nos hizo sentir miedo cuando estábamos en una temprana edad. Pero como no hemos sanado en Jesús, porque el problema nuestro, iglesia, es que podemos estar en la iglesia 30, 40, 50 años, pero si no sanamos en Jesús nuestra vida, vamos a seguir arrastrando esas cosas que no nos dejan avanzar, iglesia. Por eso es tan importante reconocer eso en nuestro corazón. Y entonces, como traemos nuestro miedo real, caminamos por ese miedo real toda la vida, se convierte ya en una compañía y es un miedo casi imaginario. Entonces nos pasan cosas que nosotros muchas veces no queremos que nos pasen, pero nos sucede. Y es que un miedo imaginario es algo tan simple como, por ejemplo, yo recuerdo que mis papás fueron pastores en un sector muy fuerte socialmente en la ciudad de Bucaramanga. Entonces, nosotras teníamos que caminar mucho para ir a nuestra escuela a estudiar. Y mi mamá nos recomendaba muchísimo los peligros, tengan cuidado, pero allá pasaban muchas cosas. Y los grupos familiares, que en esa época se llamaban los campos blancos, donde nosotras nos llevaban, eran lugares muy fuertes, lugares donde era la zona de prostitución. Había un señor, un abuelito, que su esposa tenía un prostíbulo y él era cristiano, la esposa no, y él prestó la casa para un grupo familiar. Y pues mis papás son de ese evangelio de los 80, 70, donde la palabra hay que predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces pues tocaba meter el grupo familiar en el prostíbulo, pues se metía, ¿cierto? Y entonces allá nos tocaba ir a cantar, y me ponían a cantar con 8 o 9 años de edad. Y nos llevaban, y era un lugar muy complejo. Un día al frente de la casa, un joven entró a una casa vecina a robar, lo mataron y cayó ahí al frente de nuestra ventana. Y era un lugar muy complejo, muy fuerte. Y nosotras estábamos pues muy pequeñas. Y eso desató en mi miedo, un miedo. Entonces yo iba por la calle y gracias a Dios pues me casé con un hombre valiente, esforzado, que no le tiene miedo a nada. Entonces yo iba con él y yo, Juan Carlos, crucemos la calle, vienen 3 muchachos allá y nos van a robar. Y él, mi amor, son 3 abuelitas. Yo veía a 3 señores. Mi amor, mira mi amor, esos tipos tan raros. Tranquila, camina adelante. Y siempre con ese miedo. Un día me fueron a robar. Estaban mis hijos, los 2 mayores estaban pequeños y yo me entretuve con ellos abriendo una sombrilla porque estaba lloviendo y mi amor se adelantó un poco y me rodearon 2 muchachos. Yo no supe en qué momento me sacaron algo del bolsillo, era la cédula. Entonces, cuando mi esposo volteó a mirar, les vio como esa cara y él se viene, bueno hermano, ¿qué le sacó del bolsillo a mi mujer? Y yo, ay Dios mío, Juan Carlos, devuélvale ya mismo lo que le sacó, hermano. Y yo, Juancho, dijo, no hay que tener miedo. Pero a mí se me desarrolló ese miedo. Pero resulta que donde mi papá era pastor, a 5 cuadras vivía Juan Carlos. En el lugar, cerca al lugar también fuerte donde mi papá era pastor. Pero él no desarrolló ese miedo, yo sí. Es que él es hombre. No, es que de una u otra manera cada quien diligenciamos el miedo y procesamos el miedo en nuestra vida de una manera diferente. Y yo tuve que sanar y todavía le digo al Señor que me sane con eso.
¿verdad? Entonces yo siempre estoy pendiente que todo quede cerrado, que las ventanas, que no sé qué, que así se más, porque allá era súper peligroso. Una vez mi padre estaba viajando, estaba sola mi mamá con nosotras y con los chicos que colaboraban en la iglesia, venían persiguiendo dos adolescentes que habían asistido a la iglesia pero se habían apartado y se metieron a la iglesia. Y yo los vi ahí orando y todo, y cuando terminó el culto le dijeron: pastora, escóndanos porque dos amigos nos van a matar. Amigos. Y nosotras con ese susto, y los tipos le decían: bien, pastora, siga guardando a esos. Nosotros sabemos cuál es la ruta de las niñas al colegio. Y mi mamá dijo: no, le dijo a los muchachos: llame a la policía. Llama a la policía porque yo estoy sola, mi marido está viajando, 4 niñas que cuidar. Vino la policía y sacó a esos muchachos arrastrando de la iglesia, y mi hermana y yo. Entonces todo eso, miedo, miedo, miedo. Entonces cuando Dios nos dice, me dice a mí que voy a servirle, que voy a ser pastora, yo, ¡ah! Miedo, miedo, miedo. Porque eso hace el miedo en nosotros. Todos tenemos miedo a algo, ¿verdad? Y les voy a decir cuáles son los miedos. Nosotros desarrollamos el miedo de esta manera y tomamos decisiones basados en esos miedos, y por eso fallamos. Porque el miedo genera en usted 2 cosas. Uno, una adrenalina que usted no sabe cómo logró salir de ahí, ¿verdad? Usted dice: el miedo a mí me hace como despertar y salir. Y el otro dice: a mí el miedo me paraliza y me bloquea. Y entonces cuando nosotros tomamos ciertas decisiones, ejemplo, tuve miedo de quedarme solo o sola y por eso me casé mal. Entonces usted tiene 20 y péguele, casi tirando a 30 o 30 y péguele, y empieza el mundo a presionarlo. Venga, ¿y usted cuándo se va a casar? ¿Y usted cuándo se va a casar? Y entonces usted empieza a sentirse presionado, y por miedo usted va a pasar ahí peor en nada, y usted se cuadra con ese porque no hay que tocar no quedarse solo. Entonces por miedo, iglesia, tomamos decisiones, el miedo a quedarme solo. Y yo le quiero decir algo: la soledad, hay momentos que llegan a nuestra vida como un proceso de Dios y que tenemos que aprender a disfrutar. Yo siempre le digo a los jóvenes en la iglesia, yo le digo: venga, ¿usted para qué se quiere casar? ¿Para ir a pagar agua, luz, gas, teléfono, internet? ¿En serio? ¿Para eso se quiere casar? ¿Cuál es el bendito afán? Cálmese, todo tiene su tiempo. Porque yo sé que algunos de los que estamos aquí, si somos sinceros, usted diría: yo me casaría, pero hubiera esperado un poquito más, ¿cierto? Hubiera esperado un poquito más, hubieras esperado un poquito más. Pero es que a veces el miedo nos presiona a nosotros. Y yo eso le digo a los chicos: ¿usted por qué se va a dejar presionar? No, que todo el mundo me dicen que por qué no tengo novio, que por qué no tengo novia, ¿y para qué quiere novio y novia? Tiene que gastar plata de la quincena para ir gastando en restaurante. Guarda esa platica y échesela usted encima. Cálmese, llegará el tiempo para gastar. Es que la soledad hay que aprenderla a disfrutar. Son temporadas en la vida y que Dios quiere que se disfrute. Ok, disfruta este momento de soledad. Ok, cálmate, quiero que lo disfrutes porque vas a tener tanta responsabilidad en tu vida que vas a extrañar esta temporada. Por eso es importante. Entonces no podemos que por la soledad genere mi miedo y la presión y tome una decisión equivocada. Ahora, tuve miedo de que me abandonara. Por eso permití muchas cosas. Ahí viene otro tipo de miedo, ¿cierto? Ahí viene. Entonces, el maltrato, el abuso, las malas palabras, tantas cosas que nosotros permitimos. Es que no quiero que me abandonen, no quiero que mis hijos se vayan. Entonces, porque no quiero que mis hijos se vayan, ¿y cuánto tiene su criatura? No, tiene papá 50, pero no quiero que mi chinito se vaya porque no me quiero quedar sola. Entonces permito cosas, ¿verdad? Tuve miedo. Y el miedo, iglesia, nos va llevando a tomar unas decisiones que después nosotros decimos: ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo me metí aquí? Porque fue generado por el miedo. Tuve miedo de fracasar y por eso no lo intenté. ¿Cuántos se identifican con eso? ¿Cuántas oportunidades nosotros perdemos porque tenemos el miedo imaginario? El miedo imaginario es: no, ¿y si me dicen que no? ¿Y si fracaso? Oye, pero usted con esa habilidad, ¿por qué no monta un negocio? Saque un préstamo, monte un negocio. ¿Y si me va mal? El miedo imaginario. Entonces no intentamos cosas en nuestra vida por miedo al fracaso,
¿cierto? Venga, ¿y usted por qué no se arriesga a salir con alguien? ¿Y si me rompe el corazón? No, caramba, hay que dejar el miedo, hay que dejar el miedo. Hay que intentarlo. Fracasamos porque no lo intentamos. Esa es la realidad. El peor y el mayor fracaso de un ser humano es no intentarlo. El fracaso no es que le vaya mal. El fracaso, el mayor fracaso es no intentarlo. Y hay que intentarlo, iglesia, una y otra y otra y otra y otra vez. Hay que intentarlo. Hay que tener mentalidad de valiente, mentalidad de deportista. ¿Han visto ustedes los deportistas? Su mentalidad. ¿Qué día se estaba viendo en las noticias a este ciclista que se accidentó terrible? Recuérdenme el nombre. ¿Ah? Egan Bernal. Ah, pero dígame un versículo de la Biblia, a ver. No, mentiras. Egan Bernal. El muchacho iba a toda, se estrelló. El diagnóstico era que quedaba inválido, no podía hablar, cantar, escribir, montar cicla, no podía hacer nada. Pero el tipo es un guerrero. Cuando sale ahí parado, que ya estoy bien, estoy mejorando, yo le decía a mi esposo, ¿y a qué horas? Y él me decía, mentalidad de deportista, no se rinden porque la meta es ganar. La meta es ganar. Y eso es lo que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Lo voy a intentar. Voy a intentar montar esa empresa. Voy a intentar ese empleo que quiero. Voy a intentar en esta situación porque si no lo intento, no lo voy a saber. No puedo dejarme dominar por el miedo imaginario. Bien, ahora, tuve miedo de no ser aceptado y por eso permití el abuso. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida, cuando éramos niños o adolescentes, sufrimos bullying? Levante la mano a quien le hicieron bullying. Claro, la mayoría de los seres humanos. Si a usted no le hicieron bullying, usted era el que hacía bullying. ¿Verdad? Porque es que, y usted sabe que cuando uno está en la adolescencia, se permiten tantas cosas solo por la aceptación, solo por el deseo de ser aceptado. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no hay afirmación en el hogar. Porque cuando su hijo llega con las notas escolares o cuando usted llegaba con las notas escolares a mostrarle a su mamá que había sacado todo súper bien y que era excelente, usted no lo afirmaban. A usted no le decían, wow, hijo, excelente. Su mamá le decía, antes, mejor dicho, ¿qué quiere que le agradezca? Si a mí me toca quebrarme el lomo todos los días, ¿cierto? Como usted le dice a su hijo, a mí me toca encaramarme en Transmilenio en esa empresa, llego que no puedo, y usted dice que no, que saco buenas notas. Su obligación. Eso no es afirmación. Eso no es afirmación. Sí, es la obligación de su hijo, pero afírmelo. Afírmelo. ¿O qué tal nosotros como mamá, después de servir la comida en la mesa, y ¿cómo les pareció? Dijo, bien mamá, pero esto es su obligación, ¿no? Servir en la mesa. Usted coge el plato y se lo pone en la cabeza al muchacho. Pero tan chévere cuando su hijo le dice, mamá, gracias, quedó tan rico. Mamita, gracias, tú eres la mejor mamá del mundo. Usted, wow. Porque no importa si usted tenga 90 años, el poder de la afirmación es necesario en la vida de los seres humanos. Y más cuando estamos a edades tempranas. Entonces, cuando en una edad temprana usted no lo afirmaron, sino que antes le hicieron fue bullying, usted va por la vida buscando que todo el mundo lo acepte, que todo el mundo lo quiera, que todo el mundo le permita entrar, y usted hace aquí. Entonces es cuando usted se vuelve que usted no sabe cómo complacer a las personas, complace al uno, complace al otro, a su familia, a sus hijos. Usted se niega a sí mismo, se niega a sí misma. Usted entonces es el papá que sus zapatos están así, ya parecen una boca cantando de los rotos que están. Pero como usted siente que no merecen a usted, todo es para sus hijos y sus hijos parecen unos modelos de revista y usted, mejor dicho, no parece ni siquiera el que los maquilla, no, usted parece para quién sabe quién. Porque no se ha afirmado. Nunca nos apoyaron en eso en nuestro hogar. Y así vamos por la vida y usted, mamá, lo mismo. Porque tuvimos miedo, tenemos miedo de no ser aceptados y permitimos cosas en el trabajo, con la familia. Usted se queda callado, lo ofenden, lo ofenden, lo ofenden, una y otra vez lo ofenden y usted se queda callado porque usted quiere complacer a esa persona, usted quiere que lo acepten, quiere que lo acepten. Pero cuando Jesús sana eso en nuestra vida, Jesús afirma nuestro corazón.
no las demás personas. En esta edad adulta en la que estamos nosotros, exceptuando a la gente más joven, el único que puede sanar esas heridas es Jesús. Usted no puede ir por allá diciéndole a un compañero, ¿se acuerda cuando estábamos en primero primaria usted lo que me hizo? Porque pues se vería usted ridículo. Pero si a usted eso le afectó, es el momento de decirle, Señor, afirma mi corazón. Amén, iglesia. Muchas personas en la Biblia tuvieron miedo. Y hay algo, un último miedo, y es el miedo que viene a causa del abuso sexual. Usted sabe que ese miedo genera dependencia a otras personas, dependencia a los hijos, dependencia a una relación, dependencia a ciertas situaciones, sobreprotección, porque es un miedo que está ahí latente en nuestra vida. Y en la Biblia muchas personas tuvieron miedo, como el hombre de esta parábola de los talentos, pero que a contrario de lo que él hizo, ellos manifestaron otra cosa en su vida, y les voy a contar. Moisés, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice la Biblia que iban por el desierto y el faraón dijo, creo que la embarramos, compañeros, dejamos ir a los que camellan aquí, los que trabajan, alistemos todos los caballos y nos vamos detrás de ellos. Y se fueron a perseguir al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel se dio cuenta de que venían, ellos estaban camino y al frente se encontraban con el Mar Rojo y atrás venían los egipcios persiguiéndolo. Y dice la Biblia que tuvieron gran miedo y alzaron la voz y gritaron, ¿por qué nos trajo hasta acá? Porque a usted el miedo le hace decir hasta barrabasadas. Usted nos trajo aquí para matarnos, Moisés, usted nos trajo aquí, mira ahora que tenemos al frente el Mar Rojo, atrás los egipcios. Y Moisés también tuvo miedo y dijo, Señor, ¿qué hago? Como cuando usted tiene miedo y le dice, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ayúdame. Y Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Porque Dios siempre para sanar nuestro miedo usa nuestra habilidad. Sabe que este hombre rico quería sanar el miedo de esa persona y por eso dijo, le voy a dar un talento. A ver qué va a hacer. Porque Dios para sanar tu miedo usa tus dones y tus habilidades y lo que Él te ha entregado. Y Dios le dice a Moisés, a ver, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dijo, tengo una vara. Ok, extiéndela, extiéndela, úsala. Eso es lo que te he dado, con eso sacaste el pueblo de Israel de Egipto, usa esa vara, extiéndela. Y Moisés extiende la vara y dice la palabra de Dios que el mar se abre. Entonces mi pregunta es, iglesia, aparte de ese miedo que a usted no lo deja avanzar, no lo deja crecer, no lo deja llegar a donde usted quiere llegar, ¿qué tiene en su mano? ¿Cuál es su habilidad? ¿Cuál es el don que le ha dado? ¿Cuál es la capacidad que el Señor le ha entregado para que alcance sus sueños y el cumplimiento de lo que Dios ha dicho que va a hacer con su vida, iglesia? Amén. Porque recuerda, iglesia, Dios quita mi miedo a través de mis habilidades y mis dones. Él no viene aquí y le va a decir, te quito el miedo. Y usted se va a caer aquí así y se va a levantar sin sentir miedo. No, iglesia, eso es una administración. Y hay gente que se levanta ahí peor. Sí, es que así no es. Es que el Señor trabaja con lo que usted tiene. Con lo que usted tiene en sus manos. Si Él le dio una habilidad, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Señor, quiero alcanzar este sueño, pero tengo miedo. ¿No se ha encontrado con gente que le dice, usted es bueno para tal cosa, ¿por qué no lo hace? No, es que no me atrevo, no soy capaz, no puedo hacerla. Y cuando nosotros dejamos que actúe Dios en nuestra vida, y luchamos con ese miedo, porque es que una cosa es tener un miedo momentáneo, ese miedo que es natural. Usted puede sentir el miedo, lo que no puede permitir es que el miedo domine su vida. O sea, que el miedo tome decisiones por usted. Una cosa es usted sentir miedo en algún momento, ¿qué voy a hacer? Mi futuro, esta situación, esta circunstancia, tengo temor, ¿qué va a pasar? Pero después de eso usted tiene que despertar y decir, no, espere, voy a pensarlo. Voy a mirar qué voy a lograr. De esto salgo, de esto me levanto. Esto no me va a derribar, esto no me va a tumbar, esto no va a tumbar el propósito de Dios en mi vida. De aquí me levanto y voy a salir mejor. Porque usted se enfrenta a ese miedo. No deja que ese miedo lo domine. No temeremos porque Dios está con nosotros. En la Biblia hay cantidad de promesas
para nosotros cuando sentimos miedo y cuando sentimos temor. Y es algo que usted debe entender, iglesia. Cuando nosotros dejamos eso, somos cada vez promocionados. Fíjese que este hombre probó a ese solo, al que le dio un talento. Él dijo, voy a entregarle esta oportunidad. Y a veces Dios a nosotros nos da oportunidades que se nos van. Se nos van. Y decimos, pero ¿qué pasó con esa oportunidad que Dios le dio? ¿Qué pasó con esa puerta que Dios le abrió? ¿Qué pasó con esa situación que Dios proveyó, con esa bendición, con esa oportunidad? Tuve miedo de fracasar. Tuve miedo. Me dijeron que yo no podía. Me aconsejaron que mejor por ahí no. Porque a nosotros nos encanta ir escuchando voces, menos la voz de Dios. Menos la voz de Dios. Entonces tuve miedo y por eso lo dejé. Y ese sueño, no, yo lo dejé porque la verdad eso no. Y esa situación, no, y vamos así, iglesia, haciendo a un lado lo que Dios nos ha dado por nuestros miedos. El único responsable de su éxito o de su fracaso no es los demás, es usted mismo. Porque fíjese, este hombre puso las excusas primero, fue por usted que yo enterré el talento. No, él mismo tuvo miedo. No se atrevió a sacar ese talento y decir, lo voy a poner a producir y poner a trabajar para cuando llegue mi Señor, yo tenga algo con que responder, porque el miedo nos acobarda. Y usted, iglesia, yo le digo en esta mañana que usted tiene que revisar su corazón. ¿Usted pertenece al de los 5 talentos, al de los 2 o al de 1? ¿Qué decisiones Dios le ha estado diciendo que tome en este tiempo y usted por miedo no ha sido capaz de tomar? ¿Qué es lo que Dios le ha dicho que le va a dar? Pero todo lo que Dios da requiere un esfuerzo de nuestra parte. Y usted no está dispuesto porque a usted le da miedo. ¿Qué es aquello que Dios quiere que usted trabaje, que usted haga, que usted avance? Pero por miedo no hemos tomado la decisión. Me da miedo el qué dirán. ¿Se han escuchado eso? Me da miedo mi familia. Me da miedo que me hablen. Me da miedo. En estos días una persona me dijo, me da miedo qué va a decir mi familia cuando se entere que voy a tener otro bebé. Y yo le dije, mamita, usted está casada, le sirve a Dios, ama al Señor. ¿Cuál es el miedo? Me da miedo. ¿Y qué importa? Es su bebé. ¿Qué importa? Le van a ayudar con pañalito, le van a ayudar con el teterito, con el mercadito. Entonces no opinen, gracias, muy amable, muy gentil. Pero el miedo nos hace pensar en cosas en nuestra vida. Me da miedo montar esa empresa. ¿Cuántos de los que están acá no han soñado con un emprendimiento? Es que me da miedo endeudarme con el banco. Estoy esperando a ver si me cae un costal de plata del cielo, a ver, unos 50 millones. A ver si me gano por ahí la lotería. Y usted va ahí, echa ya el chancecito y no le atina ni a un número, hermano. Que así no es. Así no es. Es que usted mismo deje el miedo en su corazón y diga, me voy a levantar, voy a ser una persona de conquista, voy a dejar este miedo que me atormenta, voy a dejar de estar escuchando a la gente negativa, voy a estar escuchando a la gente que no me aporta. No voy a temer, voy a tomar una decisión, no voy a permitir más cosas, voy a seguir adelante, me voy a lanzar a lo que Dios tiene para conmigo, a lo que Dios tiene para con mi vida. Voy a tener mentalidad de valiente, mentalidad de deportista, mentalidad de número 1 en el mundo. Lo voy a hacer. Y usted va a enfrentar eso y no va a permitir, como este hombre que enterró su talento por puro y físico miedo, lo dice la Biblia. No fue nada más, no fue nada más. Es que me dio pereza, no, tuvo mucho miedo y lo enterró. ¿Cuántas cosas usted no ha dejado que el Señor haga en su vida y no ha alcanzado por el temor? Hoy es el día que deje el temor. Y si usted no está en la mejor temporada de su vida, si está pasando por un desierto en este momento, por una crisis, vamos, esta es la oportunidad de decir, Señor, yo te entrego este miedo que estoy sintiendo. Porque si hay algo a lo que nosotros tenemos miedo, como decía la canción, hay una parte de la canción que dice que aunque no sepa lo que vendrá,
sé que tu verdad nunca fallará. Amén. Y eso es no tener miedo. Ok, no sé lo que va a pasar en este problema que tengo. Ok, no sé qué va a pasar en esta situación. No sé, pero tu verdad no va a fallar. Y yo voy a soltar este miedo, Señor. Y voy a sanar este miedo de mi vida. Este miedo que quizá me fue impuesto cuando niño. Me fue impuesto por el abandono de un papá, por el abandono de una mamá, por el abuso de una persona, por situaciones que viví, por matoneo, por bullying, por cosas. Y he venido arrastrando ese miedo. Y aunque tengo a Cristo en mi corazón, aún no he soltado ese miedo que fue real en mi vida, pero que ahora es un miedo imaginario que no me deja alcanzar lo que Dios tiene para mí. Y esta es la oportunidad, iglesia. Ahí donde usted está se va a colocar de pie, por favor. Va a cerrar sus ojos. Y usted va a traer a su mente eso que a usted le produce miedo en su vida en este momento. Y si usted dice en este momento nada me produce miedo, ok, felicitaciones, pasó a otro nivel. Pero todos batallamos de una u otra manera por nuestros hijos, por nuestras situaciones, por nuestras finanzas, por tantas cosas. Y ahí donde usted está, traiga ese miedo ahí, porque vamos a ministrar en esta mañana. Voy a pedirle a mi amor, que está por ahí también, que me ayude a ministrar, y a los chicos de la banda también, que se suban acá y vamos a ministrar. Y ahí donde usted está, usted va a poner su mano en su corazón. Traiga a su mente: tengo miedo a quedarme sola. Dios es su esposo y es su amigo. Tengo miedo a no ser amado. Dios te ama y Él traerá a la persona que te va a dar el valor que tú te mereces y el valor que tú necesitas. Tengo miedo a fracasar en mis finanzas. Dios va a abrir las puertas financieras para que tú tengas la unción del hombre de los 5 talentos, que multipliques tu bendición y tus finanzas en 5 talentos más. Pero tienes que enfrentar ese miedo. Ahí donde tú estás, dile: Señor, este es mi mayor miedo. Y aunque solo lo conozco yo y nadie más, Señor, nadie más conoce mi temor oculto. Tú sí. Yo hoy te pido, Señor, con todo mi corazón, que tomes este miedo que hay en mi vida. Si su miedo, si usted sabe que su miedo es un miedo que viene de su infancia, dígale: Señor, toma todo miedo que fue plantado en mi niñez por circunstancias que yo viví, y sáname, Señor. Sáname en esta hora. Sana, Señor. Sana ese temor que hay en mi corazón, Señor. Porque el miedo no puede seguir deteniéndome para que yo avance y camine hacia lo que tú tienes para mi vida, Señor. Sana mi corazón en esta hora, Padre. Sana mi vida, Señor. Ahí donde usted está, dígale: Señor, aquí estoy delante de ti, Señor. Llévate todos mis temores, todos mis miedos, Señor. Que yo pueda ver lo que tú tienes para mí, que yo pueda ver finanzas bendecidas, mi hogar restaurado, mis hijos restaurados, mis negocios, Señor, mi empresa restaurada, Señor, mis finanzas, que yo pueda ver a mis papás siendo bendecidos y restaurados, mi relación sentimental, mi área sentimental, Señor, pueda ser sana en ti, Señor. Oh, Señor. Tú estás conmigo, tú estás conmigo, iglesia. El Señor está contigo en este momento. ¿Sabe? El Señor está a tu lado. Como libre fui. Hay una cruz que muestra el precio. Oh, Señor. Jesús. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Ahí donde está, dígale al Señor en esta mañana: Señor, yo hoy me levanto como Moisés se levantó, Señor, cuando guiaba a ese pueblo. Y hoy tomo lo que tú me has entregado, mi capacidad, mi habilidad. ¿Sabe, mujer? Tú a veces piensas: ¿cómo hago?
con ese esposo que va y viene de mi vida, maltratando y abusando de mí. Pero ¿qué hago con el sustento para mi casa? Dios te dice: yo soy tu proveedor. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu proveedor. Yo proveo para ti. Porque tú no eres lo que eres porque tengas a alguien a tu lado, mujer. Tú eres lo que eres porque Dios está contigo. Tú, hombre, eres lo que eres no por tu valentía, sino porque Dios está contigo. Dile: Señor, yo dejo ese miedo al futuro, miedo al mañana, miedo a lo que va a pasar, miedo a lo que va a suceder. Tú eres el padre de mis hijos, dile al Señor. Por eso no voy a tener miedo, porque tú eres el padre de mis hijos. Por eso no voy a tener miedo. Tú eres mi proveedor. Tú eres mi socio en esa empresa que quiero formar y que el miedo no me ha dejado formar. Tú eres mi socio. Y yo creo en lo que tú has prometido para mi vida y para mi familia y para mis finanzas. Por eso no voy a temer, no voy a tener miedo. Tú abrirás las puertas, pero yo tomaré lo que tú me has entregado, Señor. Y voy a trabajar con eso que tú me has entregado. No voy a rendirme, vamos, no voy a rendirme. No te rindas con lo que Dios te ha puesto. Ni con tus sueños, ni con tu empresa, ni con lo que Dios te ha entregado. No te rindas. Que Dios está contigo. Porque conmigo ahí estarás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a ti. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque contigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará. Oh, nada nos separará, nada nos separará. Nos aparta de tu amor, Señor. Tú vences las tinieblas. Hoy vencemos el miedo, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy vencemos el temor porque tú caminas con nosotros, Señor. Hoy salen de este lugar visiones renovadas, sueños renovados, sueños que estaban enterrados como este talento. Hoy salen de este lugar renovados con el poder de Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Démosle un aplauso al Rey de Reyes en esta mañana. ¿Cuántos creen que el Señor se merece un aplauso más fuerte que ese? ¿Cuántos damos un grito de júbilo al Señor? ¡Aleluya!